Bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que son funciones trascendentales. Dentro de estas funciones empezaremos analizando la función logaritmo natural. ¿De dónde surge la necesidad de nosotros para estudiar esta función logaritmo natural? Por ejemplo, si nosotros tenemos una función cuadrática, observemos, tenemos aquí x cuadrado sobre 2, y la derivamos, recordando el teorema de la potencia, nos decía que es 2 que multiplica a 1/2 por x a la 1. Se simplifica el 2 con el 1/2 y nos queda x a la 1. Ahora, si lo que queremos derivar es x, aplicando el mismo principio, nos va a quedar x a la 0, que sería igual a 1. Entonces, derivada de x, x a la 0, igual a 1. Ahora, nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que habíamos revisado previamente, nos saltábamos a la integral, o perdón, a la derivada de x a la menos 1, o también de menos 1 sobre x. Entonces, ¿qué ocurre con esta derivada? Si nosotros tenemos menos x a la menos 1, al derivarlo, sale el exponente menos 1, por este menos se hace positivo y nos queda x a la menos 2. Luego, si tenemos x a la menos 2 o menos x a la menos 2 sobre 2, derivando nos queda x a la menos 3. Entonces nosotros podemos observar lo siguiente, miren, viene los exponentes decreciendo, 1, 0, aquí tenemos un interrogante, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, ¿cuál? Perdón, tenemos 1, 0, el interrogante está en menos 1, tenemos menos 2 y menos 3. Entonces surge en nosotros la interrogante de cuál es la función que al derivarla nos da x a la menos 1. Entonces, ¿por qué ocurre esa interrogante? Porque miren, si nosotros observamos las funciones, como van decreciendo es x al cuadrado, x a la 1, deberíamos tener aquí x a la 0, pero sería la derivada de 1, y nosotros sabemos que la derivada de 1 es 0, entonces no nos da como resultado x a la menos 1. Entonces, si nosotros recordamos el primer teorema, perdón, el segundo teorema fundamental del cálculo, que nos decía que una función era igual a la integral definida, en este caso nuestros límites de a a x de f de t, igual a d de t. Nos indicaba que debe existir una función f de x que sea derivable en este intervalo de a a x. Entonces, dado este el caso, debe existir esa función que al derivarla nos dé como resultado x a la menos 1, o dicho de otra forma nos dé como resultado 1 sobre x. Ahora, esa función es la función logaritmo natural. A la función logaritmo natural nosotros la vamos a denotar por ln. Entonces, ln de x es igual a la integral definida que va desde 1 hasta x de 1 sobre t para todo x mayor que 0. Es decir, está definido únicamente para valores positivos de x. Ahora, el dominio de la función logaritmo natural va a ser el conjunto de los números reales positivos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si nosotros le damos un valor de 0, en este caso a x, cuando evaluemos nuestra integral, aquí nos va a quedar 1 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces, no pertenece al dominio de esa función. ¿Qué pasa si tengo x igual a menos 2? Por ejemplo, si tengo x igual a menos 2, entonces me quedaría aquí 1 sobre menos 2 o menos 1/2. Entonces, vamos a ver más adelante que el logaritmo natural no está definido para números negativos. Y de hecho podremos observarlo aquí en las gráficas de esta función 1 sobre t. Bien, tenemos la gráfica de la función 1 sobre t. Ahora, nosotros conocemos que la definición de la integral era la región bajo la curva, o el área de la región bajo la curva. Entonces tenemos aquí que nos dice que va de 1 a x, es decir, limitada nuestra integral de 1 hasta x.
Entonces, si x es mayor que 1, observemos, si x es mayor que 1, entonces el logaritmo natural de x es el área de esta región. Pero si x es menor que 1, es decir, si x está entre 0 y 1, el logaritmo natural de x será menos el área de esa región. Ahora observemos la derivada de la función logaritmo natural. Entonces tenemos lo siguiente. Si derivamos la integral de 1 sobre t, ¿por qué la integral de 1 sobre t? Porque por la definición anterior, la integral de 1 sobre t es el logaritmo natural de x. Entonces, regresamos. La derivada de la integral de 1 a x de 1 sobre t es igual a la derivada del logaritmo natural de x. Y esto es igual, recordemos, derivada respecto a x, y esto al evaluarse en x, nos va a quedar un diferencial de x. Podemos simplificar estos operadores y nos quedaría 1 sobre t evaluado en x, que sería 1 sobre x, para x mayor que 0. Si nosotros queremos generalizar esta propiedad, podemos aplicar también la regla de la cadena. Por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de u va a ser igual a 1 sobre u, siendo u una función de x, por la derivada de u. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos lo siguiente. Nos pide en primer lugar encontrar la derivada del logaritmo natural de raíz de x. Entonces, recordemos lo que nos decía la regla general, que la teníamos aquí, aplicando la regla de la cadena para la derivada de un logaritmo natural, nos dice que era 1 sobre u por la derivada de x. Si ahora reemplazamos, nosotros hacemos que u sea igual a raíz de x, que es lo mismo que expresar como x elevado a la u medio. Entonces, aplicando esta propiedad, nos dice que es 1 sobre u vale x a la u medio, entonces 1 sobre x a la u medio, por la derivada de u. Entonces, la derivada de x a la u medio, ya sabemos nosotros que es u medio de x a la menos u medio. Entonces, simplificando esto, nos va a quedar 1 sobre 2x. Entonces, aquí hemos aplicado ya logaritmos naturales en nuestro operador de derivación. Veamos otro operador. Tenemos derivada del logaritmo natural de x cuadrado menos x menos 2. Vamos a observar que nosotros a esta expresión, en primer lugar, la vamos a factorizar. Miren, tenemos un trinomio que lo expresamos como x menos 2 que multiplica a x más 1. Recordemos que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces, lo ponemos como mayor que 0. Encontramos los valores de x que cumplen esta condición. Son x mayor que 2 y x menor que menos 1. Entonces, nuestro dominio va a ir desde menos infinito a menos 1 y desde 2 hasta infinito. Ese va a ser el dominio para que exista la derivada de este logaritmo natural. Ahora nosotros vamos a resolver con el teorema que hayamos visto previamente. ¿Qué era? 1 sobre u. U va a ser todo este argumento. Entonces, 1 sobre x cuadrado menos x menos 2 por la derivada de u. Derivada de x cuadrado menos x menos 2. Derivando lo que está dentro de los paréntesis, 2x menos 1. Esto se hace 0, entonces nos queda 2x menos 1 sobre x cuadrado menos x menos 2. Veamos ahora con integrales. Entonces tenemos lo siguiente. La integral de 5 sobre 2x más 7 respecto a x. Entonces aplicamos sustitución. U va a ser igual a 2x más 7 y de u va a ser igual, derivando, 2 de x. Entonces, si ahora nosotros reemplazamos, nos va a quedar 5 sobre 2x más 7 de x es igual a 5 medios. Si yo de aquí despejo de x, me va a quedar de u sobre 2. Entonces, por eso sale este 5 y sale ese 2. 5 medios de la integral de 1 sobre 2x más 7 por 2 de x. Este 2 va a simplificar, este 2 de x se va a convertir en du y nos queda 1 sobre u.
Ya sabemos nosotros que la integral de 1 sobre u es logaritmo natural. Entonces nos queda 5 medios logaritmo natural de u más c. Reemplazamos el u por 2x más 7, nos queda 5 medios logaritmo natural de 2x más 7 más c. Entonces hemos resuelto una integral aplicando logaritmos naturales. Veamos ahora una integral definida. Tenemos la integral de menos 1 a 3 de x sobre 10 menos x cuadrado. Entonces aplicamos sustitución. U es igual a 10 menos x cuadrado. De u, derivando de esto, nos queda menos 2x de x. Ahora vamos a resolver primero la integral indefinida. Entonces nos olvidamos por un momento de los límites y nos queda integral de x sobre 10 menos x cuadrado es igual a menos un medio integral de menos 2x sobre 10 menos x cuadrado de x. Ahora, si aplicamos la sustitución, nos queda menos un medio 1 sobre u de u. Recordemos que esto es un logaritmo natural, entonces queda menos un medio logaritmo natural de u más c. Ahora volvemos a reemplazar u por lo que equivalía menos un medio logaritmo natural de 10 menos x cuadrado más c. Regresamos a nuestra integral definida. La integral de menos 1 a 3 es igual a la respuesta que habíamos obtenido previamente, es decir, menos un medio logaritmo natural de 10 menos x cuadrado evaluado de menos 1 a 3. Entonces, ya en este caso, como es definida, desaparece la constante de integración. Entonces nos queda menos un medio logaritmo natural de 1 más un medio logaritmo natural de 9. Y esto es igual a un medio logaritmo natural de 9. Entonces ya hemos resuelto aplicando también logaritmos naturales en una integral indefinida. Veamos ahora otro ejemplo. Si nosotros revisamos en los anteriores, por ejemplo aquí, tenemos el numerador menor que el denominador en orden. Bien, tenemos de orden 1, de orden 2. Ahora tenemos otro caso. Miren, el numerador es mayor que el denominador. Tenemos x cuadrado menos x dividido para x más 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar divisiones largas o divisiones sucesivas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el numerador y tenemos el denominador. Entonces, vamos a empezar dividiendo. Entonces, tenemos, perdón, el numerador es este x cuadrado menos x y el denominador x más 1. Entonces, x cuadrado para x es igual a x. Entonces, x por x, x cuadrado para restar, menos x cuadrado. Luego, x por 1, x para restar, menos x. Se nos simplifica x cuadrado con menos x cuadrado y menos x, menos 2x. Entonces, ahora tenemos que dividir este menos 2x para x más 1. Menos 2x para x nos queda a menos 2. Entonces, menos 2 por x, menos 2x para restar, más 2x, cambia de signo. Menos 2 por 1, menos 2. Cambiamos de signo, más 2. Se simplifica menos 2x más 2x y nos queda únicamente el 2. Como el 2 ya es de índice menor que el x más 1, entonces expresamos nuestra respuesta, que es x menos 2 más el residuo 2 sobre x más 1. Entonces, eso significa que esta expresión que nosotros teníamos la podemos representar como x menos 2 más 2 sobre x más 1. Y de esa forma lo hemos dividido a través de la linealidad del operador de integración en la integral de x menos 2 más, sale este 2, la integral de 1 sobre x más 1 de x. Ahora, tenemos que, resolviendo esta integral, nos queda x cuadrado sobre 2 menos 2x. Y nos queda esta segunda integral que la podemos resolver con el teorema del logaritmo natural. Entonces nos queda x cuadrado sobre 2 menos 2x más 2 logaritmo natural de x más 1. Recuerden
más la constante de integración. Esto se me quedó del ejercicio anterior, ya lo borraré en las diapositivas. Entonces, ese es como hemos resuelto este ejercicio utilizando las divisiones largas. Ahora, tenemos las propiedades del logaritmo natural. Entonces vamos a partir con que A y B sean números positivos y R sea cualquier número racional. Entonces tenemos la primera propiedad. El logaritmo natural de 1 va a ser igual a 0. Luego tenemos el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. Pues recuerden siempre, tenemos logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de logaritmo del numerador y logaritmo del denominador. No al contrario, esto no funciona. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo natural de A menos logaritmo natural, si yo tengo logaritmo natural de A menos B, no puedo expresarlo como un cociente. Solo si tengo logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Veamos otra propiedad, es el del producto. Cuando tengo el logaritmo de un producto, se puede expresar como la suma de los logaritmos de los operandos, es decir, logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Y si yo tengo el logaritmo de una potencia, observemos logaritmo natural de A a la R, ese exponente puede salir fuera del logaritmo a multiplicar, es decir, R por logaritmo natural de A. Veamos algunos ejemplos aplicando estas propiedades. Entonces se nos pide encontrar la derivada de y respecto a x y se nos da la función y igual al logaritmo natural de la raíz cúbica de x menos 1 sobre x al cuadrado cuando x es mayor que 1. Entonces nosotros partimos analizando nuestra función y. Entonces aplicamos las propiedades. Mira, aquí yo tengo una potencia, toda esta base elevada a 1/3. Entonces puedo sacar el exponente a multiplicar 1/3 logaritmo natural de x menos 1 sobre x al cuadrado. Ahora tengo el logaritmo de un cociente. Entonces lo puedo expresar como el logaritmo de la diferencia. Entonces 1/3 que multiplica al logaritmo de x menos 1 menos logaritmo de x al cuadrado. Luego, tengo 1/3 logaritmo natural de x menos 1. Aquí también tengo una potencia. Entonces este 2 lo puedo sacar fuera del logaritmo y me queda menos 2 logaritmo natural de x. Ahora, como se me pedía derivar, entonces puedo derivar estas funciones. Bueno, el 1/3 sale del operador de derivación porque es una constante. Derivada del logaritmo de x a la menos 1 es 1 sobre x a la menos 1. Menos 2, derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces me queda menos 2 sobre x. Resolviendo, sacando mínimo, me queda 3x por x menos 1 sobre 2 menos x. Entonces, eso es aplicando las propiedades de los logaritmos. Veamos otro caso. Se nos pide derivar esta función. Raíz de 1 menos x al cuadrado sobre x más 1 elevado a la 2/3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aplicar logaritmo natural a los dos términos de esta ecuación. Miren, si yo aplico logaritmo natural al miembro izquierdo, me queda logaritmo natural de y. Y si aplico logaritmo natural a la parte derecha, puedo aplicar las propiedades. Voy a tener en primer lugar logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado elevado a la 1/2, expresando esto como... Bueno, tenemos un ejemplo en donde vamos a utilizar también las propiedades de los logaritmos naturales para poder resolver. Se nos pide derivar esta función que tenemos aquí. Entonces, podríamos derivar aplicando la regla del cociente y la regla de la cadena. Se podría resolver y debería darnos el mismo resultado. Pero lo que vamos a hacer ahora es aplicar logaritmos. Entonces, si aplico logaritmo natural a toda la ecuación, me queda logaritmo natural de y, que es el miembro izquierdo, y logaritmo natural de todo este miembro derecho. Entonces yo observo algunas propiedades. Aquí tengo 1 menos x al cuadrado, que puede expresarse elevado a la 1/2 por la raíz. Entonces, como tendría logaritmo natural de todo esto,
entonces el 1 medio sale del logaritmo. Entonces, 1 medio logaritmo natural de 1 menos x cuadrado. Como tengo un cociente, entonces, como diferencia, saco este exponente, menos 2 tercios, logaritmo natural de x más 1. Como les decía, tenemos un nuevo ejercicio en donde vamos a aplicar logaritmos naturales para resolver. Si bien nosotros podríamos resolver aplicando la regla del cociente y la regla de la cadena, vamos a hacer esta nueva técnica utilizando logaritmos naturales. Entonces, antes de derivar, aplicamos logaritmo natural a los dos miembros de la ecuación. Entonces, tenemos logaritmo natural de y en el siguiente miembro, en el miembro de la derecha, vamos directamente a aplicar algunas propiedades. Entonces, aquí nosotros a esta raíz la podemos expresar como 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, aplicando las propiedades de los logaritmos, 1 medio sale fuera del logaritmo y como tengo un cociente, lo expreso como una diferencia. Entonces, 1 medio logaritmo de 1 menos x cuadrado menos, este exponente sale 2 tercios logaritmo de x más 1. Ahora ya nosotros podemos derivar los dos miembros de la ecuación. Entonces, si derivamos, vamos a hacerlo con derivadas implícitas. Entonces, derivada del logaritmo natural de y, 1 sobre y, de y respecto a x. Luego me queda 1 medio que multiplica al logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. Aplicamos la regla de la cadena. Sería 1 sobre 1 menos x cuadrado por la derivada interna que es menos 2x. Menos 2x. En el siguiente miembro tenemos menos 2 tercios, 1 sobre x más 1, por la derivada interna de x, que sería 1. Entonces, resolviendo esto, nos queda menos x más 2 sobre 3 que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Ahora, como tengo esta y dividiendo, pasa a multiplicar y me queda menos y que multiplica a x más 2 sobre 3 que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Ahora, nosotros ya conocíamos el valor de y, nos lo daba el ejercicio, entonces sustituimos y nos queda menos raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 3 que multiplica a x más 1 elevado a la 2 tercios por x más 2 por 1 menos x al cuadrado. Resolvemos términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Podemos simplificar con este 1 menos x al cuadrado. Y nos va a quedar menos x más 2 sobre 3 que multiplica a x más 1 a la 2 tercios por 1 menos x cuadrado a la 1 medio. Entonces, de esta forma hemos resuelto aplicando logaritmos naturales. Vamos a hablar ahora acerca de las funciones inversas y sus derivadas. Tenemos el primer teorema que nos dice la existencia de la función inversa. Si f es estrictamente monótona en su dominio, entonces f tiene una inversa. ¿A qué nos referíamos nosotros con la monotonía? Ya habíamos hablado de esto cuando analizábamos las funciones y decíamos que si una función es creciente o si una función es decreciente. Y era estrictamente cuando en todo su intervalo, en todo su dominio de existencia, crecía o decrecía esa función. Entonces, ahora nos dice que una función inversa va a existir si la función es estrictamente monótona. Entonces, veamos un ejemplo. Se nos pide demostrar que la función 2x más 6 tiene una inversa y se nos pide encontrar su inversa. Entonces, en primer lugar, para demostrar la monotonía de la función, aplicamos el teorema de la primera derivada. Entonces, aplico la primera derivada y me queda 2. Como 2 es mayor que 0, entonces significa que la función es creciente en toda la recta real. ¿Por qué en toda la recta real? Porque el dominio de esta función es todos los números reales. Entonces, como es creciente en toda la recta real, esta función 2x más 6 debería tener una inversa. ¿Cómo la calculamos a la inversa? Igualamos a y en nuestra función. Tenemos y igual a 2x más 6. Luego, despejamos x. Despejando x, tengo y menos 6 sobre 2. Luego que he despejado x, lo igualamos a la función inversa, es decir, a f menos 1 de y.
Entonces ya hemos encontrado nuestra función inversa. ¿Cómo comprobamos que se trata en sí de nuestra función inversa? Si yo a la función f de x le aplico la inversa, debería tener como resultado x. ¿Por qué? Miren, yo tengo f menos 1 de f, debería quedarme únicamente x. Entonces comprobemos la inversa de 2x más 6. Entonces, en el resultado de mi inversa, en lugar de y, reemplazo por 2x más 6. Entonces, ¿qué me queda? 2x más 6 menos 6 sobre 2. Más 6 menos 6 se eliminan, 2x sobre 2 me queda x. Está bien. Por otra parte, si yo tengo mi función f de x y en x evalúo a la inversa, debería obtener y. Entonces mi función es f de x. En donde está x voy a reemplazar por la inversa. Entonces me va a quedar f de y menos 6 sobre 2 es igual a 2 que multiplica y menos 6 sobre 2 más 6. Simplificamos estos dos, me queda y menos 6 más 6 igual a y. ¿Qué significa esto? Que x se debe obtener como la inversa de y debe ser igual a f de x. Veamos la derivada de la función inversa. El teorema nos dice lo siguiente, que sea f derivable y estrictamente monótona en un intervalo i, si f' de x es distinta de 0 en cierto x en y, entonces la función inversa va a ser derivable en el punto correspondiente. Esto en el rango de f y la función inversa derivada en y es igual a 1 sobre la derivada de f de x. Entonces, con frecuencia, esa conclusión del teorema nos permite escribirlo de esta manera. La derivada de x respecto a y es igual a 1 sobre la derivada de y respecto a x. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos que y es igual a f de x igual a x a la quinta más 2x más 1. Y se nos pide encontrar la derivada de su inversa evaluada en 4. Entonces tenemos lo siguiente. Para buscar la derivada de x, derivamos nuestra función 5x a la cuarta más 2. Entonces ahora a nosotros nos da ya un valor de evaluación. Miren, nos da f menos 1' de y con y igual a 4. Entonces, si y es igual a 4, ¿cuánto debe valer x? Entonces observamos que si x vale 1, 1 a la quinta más 2 más 1, me queda 1. Entonces, me queda 4, perdón. Entonces, cuando x vale 1, y es igual a 4. Entonces aplicamos el teorema que la derivada del inversa evaluada en 4 es igual a 1 sobre la derivada evaluada en el valor correspondiente. ¿Cuál es el valor correspondiente para que nos dé 4? 1. Entonces nos quedaría f' en 1. Como ya encontramos f', entonces nos queda 5 por 1 a la cuarta, 5 más 2. 1 sobre 5 más 2 es igual a 1 séptimo. Veamos ahora la función exponencial natural. La definición nos dice lo siguiente, que la inversa de logaritmo natural se denomina función exponencial y se va a denotar por x de la siguiente manera. X es igual a x de y, cuando y es igual al logaritmo natural de x. La letra e va a denotar al único número real positivo, tal que logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? X del logaritmo natural de x es igual a x cuando x es mayor que 0 y el logaritmo natural de la exponencial de y es igual a y para toda y. Veamos un ejemplo. Se nos pide derivar e elevado a la x cuadrado que multiplica el logaritmo natural de x. Entonces, nosotros vamos a resolver de la siguiente manera aplicando la regla de la cadena. ¿Qué nos decía la regla de la cadena? Que va a ser igual a la misma función por la derivada de la función interna. Entonces, derivada de e a la x es igual, o llamémoslo, derivada de e a la u va a ser igual a e a la u, donde u es todo este exponente, por la derivada del exponente, derivada de x cuadrado, logaritmo natural de x.
tenemos producto de funciones, aplicamos teorema del producto, nos queda x cuadrado, derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, más derivada de x cuadrado, 2x por logaritmo natural de x. Simplificamos aquí, x cuadrado con x y nos va a quedar x más 2x logaritmo natural de x. Sacamos factor común x y entonces nos va a quedar x a la x cuadrado logaritmo natural de x que multiplica a 1 más logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Por qué de x al cuadrado? Porque miren, este 2 lo hemos pasado dentro del logaritmo como exponente. Es aplicar el inverso a la propiedad de la potencia de un logaritmo. Veamos un ejemplo para las integrales. Tenemos la integral de x cuadrado que multiplica a Euler a la menos x al cubo de x. Entonces vamos a aplicar sustitución. Vamos a decir que u sea este exponente. Entonces u es igual a menos x al cubo, derivada de u menos 3x cuadrado de x. Ahora, si aplicamos esa sustitución, nos va a quedar un tercio integral de e a la menos x cubo por menos 3x cuadrado de x. ¿Por qué multiplicamos aquí por un tercio? Para que no se vea afectada por este menos 3x al cuadrado. Es lo que yo les decía en las clases previas, que podríamos nosotros también despejar este dx, que nos va a quedar menos 3, nos va a quedar menos du sobre 3x al cuadrado. Entonces, por eso es esa situación que lo estamos multiplicando aquí por menos un tercio. Ahora, ya podemos expresarlo con la variable de sustitución, nos va a quedar menos un tercio Euler a la u de u. Integral de Euler a la u es Euler a la u más c. Volviendo a sustituir, menos un tercio Euler a la menos x cubo más c. Ahora vamos a ver las funciones exponenciales y logarítmicas generales. Es decir, ya no con una base natural o con una base de Euler, sino una base a. Pues para todo a mayor que 0 y cualquier número real x, tenemos lo siguiente, que a elevado a la x es igual a Euler elevado a la x por logaritmo natural de a. Entonces, tenemos las siguientes propiedades. Si a es mayor que 0, si b es mayor que 0 y si x y y son números reales, entonces el producto de dos potencias de la misma base es igual a la suma de los exponentes. Ahora, potencia de una potencia es igual al producto de los exponentes. Ahora, la potencia de un cociente es igual al cociente de la base del numerador al exponente y la base del denominador al exponente. Tenemos cociente de potencias de la misma base es igual a la resta de los exponentes. Y producto elevado a una potencia es igual a cada uno de los operadores elevado al exponente. Esas son las propiedades que tenemos para estas funciones logarítmicas. Ahora, si nosotros definimos las reglas de derivación e integración para la función exponencial, tenemos lo siguiente. La derivada de a a la x va a ser igual a la x por logaritmo natural de a. Y si tenemos la integral de a la x, va a ser igual a 1 sobre logaritmo natural de a, que multiplica a la x más c, con a diferente de 1. Veamos un ejemplo. Tenemos la derivada de 3 elevado a la raíz de x. Entonces vamos a tomar como u igual a raíz de x. Entonces tenemos lo siguiente. La derivada de 3 a la raíz de x es igual a 3 a la u, es decir, 3 a la raíz de x, por logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 3, por la derivada del exponente. La derivada del exponente ya sabemos que lo podemos resolver como x a la 1 medio. Entonces nos queda 3 raíz de x, logaritmo natural de 3. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, sobre 2 raíz de x. Veamos un ejemplo con integración. Tenemos integral de x al cuadrado que multiplica 2x al cubo de x.
Sustituimos u por x al cubo, derivamos, nos queda 3x al cuadrado de x. Y volvemos a sustituir, nos queda un tercio 2x al cubo por 3x al cuadrado de x. Un tercio el 2x al cubo, hacer 2 a la u, y 3x al cuadrado de x de u. Entonces, la integral de 2 a la u es 2 a la u sobre el logaritmo natural de la base que es 2, más c. Volvemos a sustituir u con x al cubo y nos queda 2x al cubo sobre 3 logaritmo natural de 2 más c. Ahora veamos la función logaritmo de base general, es decir, tenemos un logaritmo de base a. Entonces tenemos lo siguiente. Si a es un número positivo distinto de 1, entonces la función y igual al logaritmo de a la x se puede representar en una forma exponencial. Es decir, x es igual a la y. Esto ténganlo siempre presente porque se utiliza mucho en toda la parte de cálculo. Tenemos una función logarítmica, miren, y igual al logaritmo natural de a, de base a la x. ¿Cómo lo pasamos a su forma exponencial? ¿Cuál es la base del logaritmo? A. Entonces, esa va a ser la base de la potencia, mire. Si el logaritmo es base A, yo voy a tener una potencia base A. Ahora, lo que está al otro lado del igual, miren aquí, lo que está al otro lado del igual pasa como exponente. Entonces, tenemos A a la Y. Y lo que está como argumento del logaritmo, lo ponemos al otro lado del igual en la segunda ecuación. Entonces, tenemos X igual a la Y. Ahora, ¿qué tenemos? Si y es igual al logaritmo base a de x, entonces es lo mismo que escribir x igual a elevado a la y. Entonces veamos algunas expresiones. Si yo tengo logaritmo base e de x, es la misma notación que el logaritmo natural de x. El logaritmo natural tiene su base en el número de Euler. Ahora, si yo tengo logaritmo natural de x, va a ser igual a y por logaritmo natural de a. ¿Cómo podemos demostrar esto? Miren, yo aquí a esta igualdad le puedo aplicar el logaritmo a los dos términos. Entonces, si aplico logaritmo natural al izquierdo, me queda logaritmo natural de x. Si aplico al derecho, me queda logaritmo natural de a la y. Aplico regla del exponente, y es área a multiplicar, queda y logaritmo natural de a. Ahora, si yo tengo logaritmo natural de x, es igual, nosotros sabemos que el logaritmo natural de base a de x es igual a y. Entonces yo puedo despejar de aquí y. Entonces si despejo y, me queda logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a, que es lo que tenemos aquí. Ahora, si yo derivo, entonces derivo logaritmo natural de a, de base a de x, me va a quedar 1 sobre x, que es la respuesta de la derivada de este logaritmo, por 1 sobre el logaritmo natural de a, porque este es constante. Entonces, esta es una expresión muy importante para la derivada de un logaritmo de cualquier base. Veamos un ejemplo. Tenemos dos métodos. El método 1 nos dice, si y es igual a x, x mayor que 0, perdón, si y es igual a x a la x mayor que 0, se nos pide derivar este x a la x. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Y es igual a x a la x. Y este es igual a Euler elevado a la x por logaritmo natural de x. Ahora, si yo derivo y, entonces tengo que derivar este término de aquí. Entonces derivando es e a la u, hagamos que todo esto valga u, entonces e a la x logaritmo natural de x por la derivada del exponente. En la derivada del exponente tengo un producto de funciones, entonces x por 1 sobre x más logaritmo natural de x. Es igual a x a la x por 1 más logaritmo natural de x. El método 2 tenemos lo siguiente. Y es igual a x a la x. Y igual a x a la x. Aplico logaritmo a los dos miembros.
logaritmo natural de y, logaritmo natural de x a la x. Aplico propiedad del exponente, x logaritmo natural de x. Aquí aplico derivadas implícitas, entonces me queda logaritmo natural de y, 1 sobre y, derivada de y. Aquí, derivada del producto, x por 1 sobre x más logaritmo natural de x. De aquí, despejo y, entonces y pasa a multiplicar a 1 más logaritmo natural de x, reemplazo y por x a la x y tengo la misma solución que aplicando el método 1. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas inversas y sus derivadas. Para nosotros obtener inversas para las funciones trigonométricas que ya conocemos como seno, coseno, lo que hacemos en primer lugar, vamos a restringir su dominio. Es decir, vamos a restringir de menos pi medios a pi medios para seno y de 0 a pi para coseno. Entonces tenemos que x va a ser igual a seno inverso de y si y es igual a seno de x con x en un intervalo de menos pi medios a pi medios. Por otra parte, x va a ser igual al coseno inverso de y si y es igual al coseno de x con x entre 0 y pi. ¿Qué representa eso gráficamente? Observemos, tengo la función seno restringida únicamente en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Entonces, la función inversa se representará como un giro en nuestros ejes. Pues miren, el giro se representa como y igual a seno inverso de x. Lo mismo con la función coseno. La tenemos restringida de 0 a pi. Entonces, restringiéndola de 0 a pi, tenemos que nos quedará como un giro de nuestra función y al final nos queda y igual a coseno inverso de x. ¿Qué nos dice la definición para las funciones tangente y secante? Para obtener sus inversas tenemos que restringir también los dominios entre menos pi medios a pi medios y 0 pi medios, y 0 a pi medios en unión con pi medios a pi. Entonces, x igual a tangente inverso de y si y es igual a tangente de x en el intervalo restringido, en el dominio restringido. Y y igual a secante inversa de y, x igual a secante inversa de y, si y es igual a secante de x en el dominio restringido. Gráficamente, tenemos la función tangente, la restringimos al dominio de menos pi medios a pi medios, y es un giro en los ejes. La función secante, tenemos también aquí, restringida en cada uno de estos posibles dominios, menos 3 pi medios a menos, en este caso la tenemos desde 0 hasta pi. Entonces, al restringir o al girar, para obtener su inversa tenemos y igual a secante inverso de x. Algunos teoremas importantes que debemos recordar de las identidades trigonométricas es lo siguiente. Si yo tengo el seno del coseno inverso, este es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Si yo tengo el coseno del seno inverso, esto también es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Si yo tengo la secante de la tangente inversa, esto es igual a 1 más x cuadrado. Y si yo tengo la tangente de la secante inversa, tengo dos posibles casos. Si x es mayor o igual que 1, entonces es igual a la raíz de x cuadrado menos 1. Y si x es menor o igual que menos 1, entonces es igual a menos la raíz de x cuadrado menos 1. Ahora, aplicando derivadas a las funciones trigonométricas inversas, tenemos lo siguiente. Que la derivada del seno inverso de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Con la restricción que x esté definida entre menos 1 y 1. La derivada de coseno inverso de x es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Con la misma restricción para x. La derivada de la tangente inversa de x es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y la derivada de la secante inversa, 1 sobre la magnitud de x por la raíz de x cuadrado menos 1. Vamos a hablar también de las funciones hiperbólicas y sus inversas.
Para hablar de las funciones hiperbólicas debemos recordar que existen funciones como seno hiperbólico, coseno hiperbólico y todas las funciones relacionadas como tangente, secante, cosecante, cotangente. Todas ellas hiperbólicas. Entonces, tenemos que seno de x es igual a la diferencia entre Euler a la x menos Euler a la menos x sobre 2. Coseno hiperbólico es igual a Euler a la x más Euler a la menos x sobre 2. Entonces tenemos cuál es la diferencia entre seno y coseno, el signo. Uno es la diferencia y otro es la suma. Tenemos que tangente hiperbólica es igual a seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Entonces tendríamos que dividir estas dos funciones. Tenemos que cotangente hiperbólica es coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico. Secante hiperbólica, 1 sobre coseno hiperbólico. Y cosecante hiperbólica, 1 sobre seno hiperbólico. Para derivar las funciones hiperbólicas tenemos lo siguiente. La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. La derivada de coseno hiperbólico, seno hiperbólico. La derivada de tangente hiperbólico, secante cuadrado hiperbólico. La derivada de cotangente hiperbólico es menos cosecante hiperbólico cuadrado. La derivada de secante hiperbólico es menos secante hiperbólico por tangente hiperbólico. Y la derivada de cosecante hiperbólico es menos cosecante hiperbólico por cotangente hiperbólico. Con eso hemos terminado las derivadas e integrales de funciones trascendentales. La clase de mañana concluiremos con algunos ejercicios más sobre